3, 2. Shalom. Hoy vamos a platicar acerca de Lag BaOmer. ¿Qué es esta fiesta? ¿A qué se refiere con este nombre un poco extraño? Lag BaOmer significa 33 en la cuenta del Omer. ¿Qué es esta cuenta y por qué es importante? Lo cierto es que el Omer era una ofrenda compuesta por los primeros elementos de la cebada, y esta ofrenda se llevaba luego de la fiesta de Pesaj, del segundo día de Pesaj, al templo de Jerusalén. Y nosotros contamos el Omer entre la salida de Egipto y la entrega de la Torá, es decir, entre la fiesta de Pesaj y Shavuot. La Torá nos pide contar 7 semanas, 49 días, y el día 50 es el día de Shavuot, el día de la entrega de la Torá. Y el día 33 ocurrió varias cosas importantes, sucedieron en ese día, y sobre esto nos vamos a detener. Pero antes quería que pensemos un poquito en esta idea de contar días y contar semanas. Por un lado la Torá nos dice cuenta 49 días y por otro lado nos dice cuenta 7 semanas. Los sabios unieron esta idea de los días y las semanas, y en la misma formulación tenemos que contar de la siguiente manera. Decimos, hoy es el día, por ejemplo, 17, que corresponden a 2 semanas y 3 días en la cuenta del Omer. ¿Y por qué no decimos solo hoy es el día 17 en esta cuenta? Los sabios dijeron, bueno, por un lado somos como el novio y la novia que cuentan los días que faltan para unirse con la jupá, como lo hace el pueblo de Israel, que va a recibir su ketubá, va a recibir la Torá. Pero por otro lado, cada día tiene que ser vivido como una perla. Una perla, un elemento que es preciado y precioso. Y por otro lado, las perlas tienen un valor aún mayor cuando están en un collar, cuando conforman una unidad. Y de eso se trata estos días del Omer. Tenemos la libertad de Pesaj para hacer de cada día un día único, original, irrepetible, una perla. Y por otro lado, queremos darle un propósito, una unidad, un sentido, un significado a nuestra vida. Y de eso se trata, contar días y semanas. Que cada día tenga también una unión con el día que le sigue en busca de un propósito. ¿Qué ocurrió el día 33? Lo cierto es que estos días fueron días de tristeza. Por un lado, en la época, hace unos casi 2000 años, en la época de Rabbi Akiva, la época donde los romanos dominaban la tierra de Israel, estaba prohibido enseñar Torá, estudiar Torá. Y el día 33, los alumnos de Rabbi Akiva fueron muriendo por una epidemia. Y hay quienes dicen que, a decir verdad, morían en la guerra contra los romanos, en la rebelión de Bar Kokhba. Pero el día 33 ocurre algo especial. Esa epidemia o esa guerra que iba matando a los alumnos de Rabbi Akiva se detuvo. Y ese día se transformó en un día de gran alegría. Entonces interrumpe esa época de semiduelo, ¿sí? Donde también en estos días, en la época moderna, tenemos 2 momentos de mucha tristeza. Recordamos el día del Holocausto, el día de Yom HaShoah, recordamos a las víctimas de nuestro pueblo que fueron asesinadas en la Shoah, en el Holocausto. Y por otro lado, recordamos a los soldados caídos en la tierra de Israel, aquellos que ofrendaron su vida para que tengamos a la Medina, que ahora celebramos 70 años. Entonces, estos días de Sfirat HaOmer no solo que son días de tristeza en un comienzo por hechos que ocurrieron en el pasado, hace unos 2000 años, sino que también por la historia moderna y contemporánea de nuestro pueblo y de Medinat Israel. Rabbi Akiva fue ese gran maestro que le enseñó a sus alumnos a amar la Torá, a amarse entre ellos, pero en esa época los alumnos iban muriendo. Y en el 33 ocurre algo milagroso, se interrumpe esa muerte de los alumnos de Rabbi Akiva. También el
día 33, otro gran maestro, Rabbi Shimon Bar Yochai, muere. Y eran contemporáneos, según la tradición. Rabbi Shimon Bar Yochai es el autor del Zohar, ¿sí? Del libro de la Kabbalah, de la mística judía. Y él pidió algo muy especial, que no sea su muerte recordada con tristeza, sino con alegría. Y por eso, en Israel, en el norte de Israel, en Meirón, cerca de Tzfat, de la ciudad mística, ahí donde está la tumba de Rabbi Shimon Bar Yochai, se reúnen cientos de miles de personas para celebrar las enseñanzas de este gran maestro. Y a su vez, en el Lag BaOmer, comenzó a cambiar la suerte, ¿sí?, de esa batalla contra los romanos, y Bar Kokhba triunfa y instaura un gobierno judío en la tierra de Israel por 3 años, desde el año 132 al 135. Entonces, Lag BaOmer interrumpe una época de tristeza. Tenemos personajes importantes como Rabbi Akiva, que enseña el amor a sus alumnos. Tenemos a Rabbi Shimon Bar Yochai, un místico, un hombre que se encierra en la cueva y trata de descifrar los secretos de la Torah. Y tenemos un luchador como Bar Kokhba, que decidió tomar las armas y enfrentar a los romanos y decir: en la tierra de Israel tenemos que ser libres e independientes, soberanos, y poder vivir nuestro judaísmo, nuestra fe, nuestro destino histórico, sin la opresión, sin la dominación. Y en esta época, y en este año en particular, yo les quiero decir que el Lag BaOmer nos recuerda que la lucha de nuestro pueblo no es solo algo que ocurrió hace 2000 años, continúa en nuestros días. Medinat Israel es un milagro de nuestro tiempo. Celebramos 70 años de nuestro Estado y lo hacemos en estos días de la cuenta del Omer. Por un lado recordamos a nuestros hermanos que fueron asesinados en el Holocausto, y en Yom HaZikaron a los soldados caídos, para que hoy tengamos una Medina. Y estos 3 personajes, Bar Kokhba, Rabbi Akiva y Rabbi Shimon Bar Yochai, vivieron en la tierra de Israel, enseñaron nuestra Torah, enseñaron el amor a la libertad y nos mostraron un camino de compromiso y de lucha. Y en nuestro tiempo tenemos que seguir aquello que se enseñó hace 2000 años, hoy en día para Israel. Le deseamos a Israel lo mejor, le deseamos que tenga un regalo de paz y que podamos ver, ¿sí?, la paz en nuestro tiempo. Por último, quería compartir con ustedes una idea de este hombre, Rabbi Akiva. ¿Quién fue este gran maestro? Él era un humilde pastor, un hombre analfabeto, hasta los 40 años. Estaba enamorado de una mujer muy hermosa, la hija de un hombre muy rico que se llamaba Kalvá Sabúa. Y esta mujer, Rachel, y Rabbi Akiva se aman, pero el padre de Rachel no quiere que su hija se case con un humilde pastor que no conocía las letras ni siquiera del alfabeto hebreo. Y ellos continúan a pesar de todo su amor. Cuenta que Rabbi Akiva se va a estudiar. Pero ¿de dónde sacó la fuerza, ¿sí?, la idea de que Rabbi Akiva podía estudiar si él no conocía nuestra tradición, no conocía el Aleph Bet, ni siquiera no conocía la Torah? Un día Rabbi Akiva estaba en una cueva y vio que caía agua sobre una roca. Y se da cuenta que ese agua caía gotita a gotita, y que ese agua había perforado una roca grande y pesada. Y él pensó: si el agua puede perforar una roca, ¿acaso la Torah, que es agua, no puede entrar en mi corazón? ¿Acaso mi corazón es más duro que una roca? Y ahí decidió dedicar su vida a la Torah, a enseñar Torah, y sobre todo a estudiar Torah y a llenar su vida de Torah. Se fue a estudiar y volvió a su pueblo, y venía con 12.000 pares de estudiantes. Y Kalvá Sabúa, que había desheredado a su hija, que ya no hablaba con su hija porque se había casado con un humilde pastor, fue a recibir a este sabio que llegaba. Él no sabía que era Rabbi Akiva, y este
este sabio llega y Calvasagua se acerca con él y le dice: yo hice algo muy duro, yo me enojé con mi hija porque ella se enamoró de un pastor analfabeto. Y Rabbi Akiva, que sabía que esa historia era su propia historia, le dijo: si tú hubieras sabido que ese pastor se iba a convertir en un gran sabio de Israel, ¿hubieses hecho lo que hiciste? Y Calvasagua le dice: no, de ninguna manera, ni siquiera si hubiese sido sabio o si hubiese sido una persona común y corriente, yo me arrepiento de lo que hice, no actué bien con mi hija. Y Rabbi Akiva en ese momento le dice: yo soy Akiva, yo soy aquel humilde pastor. Y se reconcilian. Y creo que esta imagen del amor, de aquel que puede perdonar, de aquel que sigue su propósito, sigue sus metas, ese es Rabbi Akiva, y ese es el mensaje del Lag BaOmer. Por un lado, vivir cada día con intensidad, contarlo porque cada día cuenta. Por otro lado, sabemos que nada se consigue si no es con perseverancia y con dedicación. Y así como una gota y otra gota puede perforar una roca, así también, si nosotros trabajamos duro, vamos a conseguir nuestras metas. Lag BaOmer, un momento único en el calendario hebreo, lleno de significados, lleno de valores, y en este año se une a la celebración de los primeros 70 años de nuestra Medina. Todo lo bueno para ustedes y Hag Sameach. Gracias.